Muchas bendiciones, queridos amigos, hermanos, todos con quienes comparto por este medio la palabra del Señor. En esta ocasión, quiero que nos enfoquemos en el Sermón del Monte, y para eso vamos a leer en el capítulo 5 de Mateo, el verso 1 y 2. Dios mediante, esperamos hacer una serie, pero en esta ocasión vamos a considerar, ¿no?, estos dos versículos, capítulo 5 de Mateo 1 y 2, ¿no? Y dice así la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿no? Les enseñaba diciendo. Que el Señor bendiga. En esta ocasión, quiero compartir con ustedes, ¿no?, acciones de Jesucristo, el gran Maestro. Eso, ¿no? Acciones de Jesucristo, el gran Maestro, ¿no? Jesucristo es el que ha venido enseñando Él, y ahora estamos justo para comenzar una parte esencial de la enseñanza en su ministerio terrenal. El Sermón del Monte consta del capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, ¿no? Sermón del Monte, de enseñanza. Sin embargo, hay algunos comentarios muy interesantes en cuanto al Sermón del Monte. Por ejemplo, alguien dice, el Sermón del Monte en las bienaventuranzas expresa el verdadero, ¿no?, el verdadero valor, ¿no?, del reino de los cielos, o dicho de una forma en plural sería, ¿no?, los verdaderos valores del reino de Dios están expresados en el Sermón del Monte. Así que entonces el Sermón del Monte es una parte fundamental. Otro pensador ha dicho del Sermón del Monte es, ¿no?, la carta magna del reino de Dios. Si estuviésemos en nuestro contexto, ¿no?, la constitución, ¿no?, la constitución del reino de Dios. Si alguien va a estar o merecer estar dentro del reino de Dios, entonces tendrá que vivir, tendrá que aplicar en su vida todo lo que enseña el Sermón del Monte, o sea, estos 3 capítulos del Evangelio de Mateo. Interesante. Y cuando uno con esa idea en mente lee estos 3 capítulos, realmente está muy sorprendido, porque nos está hablando de cuál tiene que ser nuestro estilo de vida, ¿no?, en esta vida mientras caminamos y seguimos a Jesucristo el Señor. Así que, entonces, mirando eso, el Sermón del Monte, ¿no es cierto?, también describe las características de aquellos que heredarán el reino de Dios. En otras palabras, aquellos que han respondido al Evangelio y han dicho sí, ¿no es cierto?, a Jesucristo. Entonces, ¿cuáles deberían de ser las características que ellos expresan y que ellos tienen en sus vidas? El Sermón del Monte desafió el orgullo de los líderes religiosos legalistas, ¿no es cierto?, de aquel entonces. ¿Por qué? Porque el Sermón del Monte habla de estar en un estilo de vida superior, y no solo tiene que ver con estar en
en actividad religiosa, sino tiene que ver con una forma de vida. Por tanto, mi querido hermano, mi querido amigo, necesitamos nosotros considerar cuáles han sido las acciones del Maestro Jesucristo, ¿no? Del gran Maestro Jesucristo. ¿Cuáles han sido las acciones a la luz de estos dos versículos que leímos? En primer lugar, pues Jesucristo, ¿no? Siempre ha estado atento a las multitudes. Porque tú puedes volver y mirar y leer, sino viendo la multitud, subió al monte, viendo la multitud. Así que entonces estamos aquí nosotros viendo, ¿no? Jesús siempre estaba interesado de la gente, de la humanidad. En otra parte, allí, por ejemplo, en Mateo mismo, capítulo 9, versículo 36, si no estoy equivocado, ahí dice, ¿no es cierto? Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. ¡Wow! Jesús siempre pendiente. Y aquí, al ver las multitudes, subió al monte, se sentó como lo hacía un rabino en aquel entonces y comenzaba a enseñarles, a enseñarles. Y eso es lo que Jesús hace al ver las multitudes. Se puso en un lugar desde donde podía él hablar y los demás podían escucharle y comenzó a enseñar, a hablar la palabra de Dios. Un primer elemento entonces siempre es importante. El gran Maestro Jesucristo siempre está atento a las multitudes. Segundo, el gran Maestro Jesucristo siempre está listo para enseñar. Siempre está listo para enseñar, para exponer, para dar a conocer la palabra del Señor, de la forma más efectiva, más clara, más atractiva posible, pero también de la forma más comprensible posible, es que Él enseña a la gente, enseña la palabra del Señor. Y aquí hay una gran verdad. Uno no puede enseñar lo que no sabe o lo que no tiene. Uno simplemente enseña lo que tiene. Uno enseña lo que ha comprendido. Y bueno, Jesucristo es el que reveló la palabra, el que dio a conocer su verdad. Ahora él mismo está enseñando. Está enseñando a las multitudes, está enseñando a sus discípulos, está siempre enseñando. Y conste que Jesucristo siempre enseñó la voluntad de su Padre Celestial. Él nunca habló sus propias palabras. Si tú revisas el Evangelio de Juan, ahí una y otra vez te vas a encontrar con esta verdad. Él dice, ¿no? No hablo mis palabras, dijo Cristo, sino las palabras del que me envió, eso hablo. Imagínese, él estaba enseñando la palabra de su Padre Celestial. No estaba usando como pretexto esos momentos para enseñar alguna de sus ideas geniales, como hoy en día ocurre en los escenarios evangélicos. Él exponía la palabra del Señor, de tal manera que la gente estaba sorprendida y sorprendida de la autoridad que tenía para entregar la palabra de Dios. Así que aquí tenemos quienes predicamos y enseñamos una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Enseñamos realmente la palabra de Dios nosotros? ¿O cómo estamos haciendo en ese aspecto? Pero Jesús estaba listo para enseñar y preparado y conocía y sabía lo que va a decir, ¿no es cierto? Conocía la voluntad de su Padre Celestial.
Así que, mi amado hermano, amigo, tenemos que nosotros también seguir ese ejemplo del gran Maestro de Jesucristo el Señor. Tercero, Jesucristo, el gran Maestro, estaba enfocado en sus discípulos. Estaba enfocado en sus discípulos. Recuerden lo que dice ahí, ¿no? Cuando estaba ahí, dice, cuando él subió al monte, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba. Estaba enfocado en sus discípulos. Y por lo tanto, hermanos, yo creo que es bien claro lo que dice la palabra del Señor. El discípulo no es más que su maestro. Bástale al discípulo ser como su maestro. Esto es el punto. Y Jesús estaba consciente de su misión y sabía que estaba aquí por algún tiempo, no nada más, entre los seres humanos. Y mientras tanto tenía que preparar a sus seguidores para que cuando Él regrese al Padre, estos puedan continuar, ¿no es cierto?, la misión de Dios, el Padre Todopoderoso. Ahora, Jesucristo tenía muy claro eso y por eso comenzó a enseñarles, no solo a las multitudes, sino a enseñar a sus discípulos, porque sabía él que estos discípulos tenían que estar listos para continuar. Estos discípulos tenían que tener vidas transformadas, porque sólo así podían ellos también a seguir y llevar adelante la misión de Dios el Padre Todopoderoso. Así que entonces Jesucristo estaba bien enfocado en sus discípulos, los tenía cerca, vivía con ellos, andaba con ellos, comía con ellos, les enseñaba constantemente y aún respondía de manera privada sus preguntas de ellos. Y una de las muestras de ese enfoque es que estaba enseñando el sermón del monte, los verdaderos valores del reino de Dios. Y aquí realmente está poniendo en claro cómo debía de vivir un ciudadano que pertenece al reino de Dios, cómo debía de ser su vida, qué tenía que poner en práctica. Eso es lo que está exponiendo de una forma concreta y clara. Mi querido hermano, mi querido amigo, así que aquí viene la pregunta. ¿Por qué Jesús estaba de este modo enfocado en aquello? ¿Por qué estaba enfocado en los discípulos? ¿Por qué siempre estaba listo para enseñar? ¿Por qué estaba atento a las multitudes? ¿Sabe por qué? Porque seguir a Cristo no es solo decir que yo acepto y creo. No, ser discípulo de Cristo es vivir como Cristo vivió, es andar como Cristo anduvo. Así que tiene que ver con un estilo de vida. Y eso es lo que el Sermón del Monte nos va a traer y nos presenta a nosotros, queridos hermanos, un estilo de vida. Ser cristiano, seguidor de Jesucristo, es vivir como Jesucristo vivió. Así que mi amigo, mi amiga, le dejo esta pregunta a usted y le hago esta pregunta. ¿Usted vive como Jesucristo vivió? ¿Cuánto tiempo sigue al Señor? ¿Cómo está su vida delante de Él? Pues ahí le dejo este gran desafío. Que Dios le bendiga y bendiciones